¿sí? Porque lo vamos a estar utilizando ahí para estar revisando las cosas. Voy a robar otro. Sí, adelante. Para tenerlo acá atrás por si llegamos. Sí. Chicos, los invitamos a pasar a este lado. Sí, no les vamos a hacer examen todavía. No pasa. Va a ser sorpresa. ¿Alguien más de este lado, chicos? Antes de empezar, no se vayan hasta allá. Les prometemos que no nos vamos a hacer examen. ¿Listo? ¿Ustedes le dan la instrucción a uno? Ya, está abierto ya, sí. Bueno, perfecto. Hasta Ya para que me digan y apagarlo la luz. Ah, ok, está bien. Muy buenas tardes a todos. Bueno, como ya lo habíamos indicado en el programa, el día de hoy tenemos aquí al ingeniero Antonio Landero, especialista e instructor de la empresa Prolec, quien nos va a hablar acerca de la clasificación de transformadores. A todos los que están del otro lado, un saludo, bienvenidos, y espero que este conocimiento sea de gran enriquecimiento para su acervo profesional. Muchas gracias y que lo disfruten. Muchas gracias, pues buenas tardes nuevamente y a nombre de Prolec GE, pues les agradecemos aquí a la UNCE por invitarnos y a la universidad por permitirnos estar aquí en este foro con ustedes y como comentó aquí Magali, pues en otras asociaciones del país. ¿Vale? La plática va a ser muy sencilla, es una plática introductoria a lo que son transformadores de distribución.
¿verdad? Sabemos que los transformadores, todos aquí estudian con una rama de la ingeniería eléctrica, ¿no? Levanten la mano, ¿es correcto? ¿Qué es ingeniería qué? ¿En ingeniería eléctrica? Pues no se diga más, ¿verdad? Entonces, una parte de la rama, digamos, de la ingeniería eléctrica, que es muy vasta, ¿verdad? Tiene que ver con todas estas redes de distribución, que es de estos transformadores de los que vamos a hablar. ¿Sale? Transformadores de distribución, no vamos a hablar de los transformadores que traen las fuentes de poder ni nada de eso, ¿vale? Entonces, es un tema muy básico para introducir a ustedes a las clasificaciones de los transformadores que se tienen en este tipo de aplicaciones, ¿vale? Como somos un grupo pequeño, pues las preguntas aquí las vamos a ir resolviendo conforme surjan. Entonces, les pido de favor que cualquier duda que tengan, levanten la mano, las vamos resolviendo. Y si no, pues ahí les voy a dejar al final un correo, porque no saben cómo formular la pregunta, etcétera. Les voy a dejar un correo al final en el cual, si yo no se los puedo contestar, les prometo que les consigo la respuesta. Si no estuviera en mi alcance. Bueno, entonces, comencemos entonces. Quiero presentarles primero a la empresa, que la empresa, como yo lo dice, su nombre es Prolec GE. Aquí está. Es una joint venture, una aventura de negocios de 50 y 50% entre una empresa regia, 100% mexicana, que fue Prolec, y se unió con un gigante de los productos eléctricos que es General Electric, ¿verdad? Al día de hoy, la empresa tiene la planta en Nuevo León, y la cual es, pues yo les puedo decir que es la más grande que hay en América, en transformadores. Entonces, es muy bonito, la verdad, ahí. Si alguna vez UNCE, a través aquí de UNCE y la universidad se pueden poner de acuerdo para una visita, la verdad, para ustedes, estudiantes de ingeniería, es algo muy, muy enriquecedor, si tuvieran la oportunidad. Pero bueno, vamos al tema. Entonces, ya ustedes han cursado me imagino que hay una clase que se llama máquinas eléctricas, ¿verdad? Entonces ahí, en esta clase de máquinas eléctricas, ustedes han estudiado una máquina que es, pues digamos, de las más eficientes que hay en el mercado, con eficiencias en la transformación de trabajo de alrededor de 99.5% o más, arriba, como vamos a ver ahorita más adelante. Esa es una de las máquinas eléctricas más eficientes que hay en el mercado, y además, también más nobles. El mantenimiento que se requiere para este tipo de máquinas, pues es mínimo, la verdad. Entonces, como bien lo dice aquí en el slide, pues básicamente, digo, ¿cómo se lo dicen? Que si alguien entiende un tema bien, pues se lo puede platicar a alguien, quien sea, ¿verdad? Se lo puedo platicar a mi abuelita, a mi cuñado, que no es eléctrico, y me pueden entender. Y es básicamente un transformador de valores de voltaje o de tensión eléctrica. Entonces, ustedes tienen un devanado primario y un devanado secundario, en cual, en base a una relación que tiene ahí a las vueltas, pues transforma estos valores de tensión, conservando en el transformador ideal la misma potencia, ¿verdad? Pero sabemos que hay pérdidas. Bueno, entonces eso es lo que es básicamente el transformador, y aquí lo vemos, ¿no? El más básico de esos transformadores tiene dos devanados o bobinas o arrollamientos. Ustedes los pueden buscar en distintas literaturas, y en su vida profesional se van a topar con gente que vive en México, como se van a topar con gente que vienen ingenieros de otros lados y lo llaman de manera distinta, pero el concepto siempre debe ser el mismo, ¿verdad? Los términos, pues bueno, aquí en México pues los conocemos como devanados o bobinas. Estos siempre en transformadores los llamamos devanados de alta tensión y el de baja tensión. Independientemente que a lo mejor algunos son para niveles de media tensión, otros son de alta tensión, o incluso puedes llegar a tener transformadores que tengan baja tensión y baja tensión acá, ¿verdad? Pero bueno, este es otro tema. Si quieren estudiar un poquito más de qué se le llama legalmente aquí en México a los niveles de tensión, pueden buscar la NMXJ 098 de ANSI, que ahí vienen las tensiones normalizadas en todo el territorio nacional. Las tensiones de suministro, las tensiones de utilización. ¿Bien? Y ahí ustedes pueden ver que a qué se le llama baja tensión y a qué se le llama media y alta tensión. Bien, entonces tenemos estos dos devanados, los cuales dice están unidos, aquí dice eléctricamente, pero magnética y eléctricamente conectados, ¿verdad? Ahí a través del núcleo de estos dos devanados pues tiene una conexión prácticamente magnética, electromagnética.
Bien, entonces tienes ahí un circuito magnético que hace que se acoplen estos dos. Y como pueden ver aquí, dice, pues la transformación de la energía se realiza cuando al aplicar voltaje o tensión eléctrica en nódulos devanados, se genera un flujo magnético, que es el que ayuda, por eso te ayuda muy bien el núcleo a conectar estos dos embobinados, en el núcleo, el cual a su vez induce el voltaje en el otro devanado, con esa relación que ya platicamos. Bien, eso es algo sencillo. Bien. En el caso de PROLEG G, el espectro de productos o la gama que produce la empresa, pues va desde transformadores que se utilizan en las plantas generadoras con niveles en media tensión, ¿no? 6,000 y tantos volts, etcétera, y para elevarlos a tensiones de transmisión de 400 kV, 230 kV, etcétera, para transportarlo de las centrales generadoras hacia inyectarlo pues, a la red de transmisión y distribución. Después tiene estos autotransformadores que están en alguna de los enlaces de la red de transmisión, en los cuales, pues como es un autotransformador, tiene la capacidad de digamos, mantener los niveles de tensión en las líneas, digamos, ahí variando el voltaje que recibe y adecuándolo a unos parámetros que están definidos ya. Y después tenemos ya lo que son los transformadores de subestaciones primarias, que son estos transformadores que normalmente nosotros los vemos en las subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad, que tiene distribuidas en toda la zona metropolitana, ¿verdad? Ahí llegan las líneas de transmisión, llegan estos transformadores y bajan esos niveles de tensión allá a niveles de distribución, que estamos hablando de 34.5 kV, 23 kV, y por acá, si mal no me falla la memoria, que andan sobre 13.8 kV de distribución. Entonces usted tiene ahí estos transformadores de subestaciones primarias, los cuales, estos no son exclusivos de la Comisión Federal, hay incluso empresas, industrias muy grandes que tienen muchísima demanda de energía eléctrica, los cuales se conectan a niveles, o tienen su acometida eléctrica en niveles de transmisión, ¿verdad? Acereras, etcétera, que tienen un consumo muy alto y pues están conectados directamente a líneas de transmisión. Y por otro lado tenemos ya digamos, los transformadores de día a día, que si ustedes en algún momento de su vida profesional piensan ir al tema de la construcción de redes y en sí de instalaciones eléctricas, pues se van a topar con muchos estos, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos lo que son transformadores residenciales, comerciales e industriales, que nosotros en la empresa pues así los catalogamos. De estos últimos tres que están acá abajo es de los que más vamos a hablar, porque digamos que son los más sencillos en su construcción y vale la pena conocerlos. ¿Bien? Bueno. Ok. Entonces, de este tipo de transformadores hay varios componentes clave que comparten todos ellos en su diseño y que son los que vamos a ver a continuación. Estos son, el primero, pues el núcleo, ¿no? Ya vimos que un transformador sin ese núcleo pues no es nada eficiente. A lo mejor han hecho ustedes ahí experimentos con el puro aire, ¿verdad? A ver qué tanto podía acoplarse esos dos devanados, pero vemos que pues, debe de haber ahí un material magnético que tenga sus buenas características para unir los dos. Entonces todos comparten que llevan un núcleo, pues vamos a ver sus características, llevan los devanados, así como aislamientos, el líquido aislante. Ojo, si vieron ahí la presentación, hay distintos tipos de medios aislantes. En el caso de los que vamos a hablar ahorita, todos van a estar aislados en aceite, básicamente. Hay transformadores secos, sí, pero no son el alcance de esta presentación. Bien, ok. Tenemos el líquido aislante, los tanques y los radiadores. Me estoy regresando, aunque recién se me hacía raro. Los tanques y radiadores y otros accesorios que tienen los transformadores, que ahorita vamos a ver de qué se trata todo. Entonces comencemos por el corazón de todo esto, ¿no? El núcleo. Entonces, estos, es como dice ahí, pues es el elemento que lleva ese flujo magnético que enlaza a los devanados. Normalmente se fabrica con un acero que se llama acero de silicio de grano orientado. Ustedes lo pueden buscar ahí y ver las características que tienen este tipo de aceros, ¿no? Estos poseen esta característica en específico que se busca para los núcleos, que tengan una alta permeabilidad magnética. ¿Para qué? Para que tenga
con el cambio de la corriente y el sentido, pues, la menor pérdida ahí en este componente, ¿sale? Y está compuesto por laminaciones aisladas, ¿verdad? Entonces, a últimas fechas, digamos, creo que es de 2015, si mal no recuerdo, ahorita les paso bien la fecha, salió una norma oficial mexicana donde se busca que los transformadores que son para distribución, principalmente los que adquieren o pertenecen a las redes de Comisión Federal de Electricidad, se busca que tengan unos niveles de eficiencia pues, más grandes, más cercanos a ese 100%. Entonces, como última generación se han utilizado este acero amorfo. Este acero amorfo tiene una muy buena permeabilidad magnética, pero además son unas laminaciones más pequeñas, más estrechas, son más esbeltas, por lo cual aumenta muchísimo digamos, la eficiencia de los transformadores. Entonces, al día de hoy, todos los transformadores que en un momento dado compran directamente de la Comisión Federal o los constructores a sus clientes les hacen ahí obras de expansión de las redes de distribución de la comisión y al final del día se las ceden a título gratuito a la comisión, pues llevan esas características y cumplen con esas especificaciones. Estamos hablando de transformadores que tienen eficiencias arriba de 99.7.8% de eficiencia, o sea, son muy eficientes, ¿verdad? Esto alineándose, pues bueno, un poquito más a otros mercados, por ejemplo el mercado americano, que de esto ya tenían trabajando esas eficiencias desde hace muchos años. Entonces, fueron ahí mejoras que pues los organismos reguladores lograron implementar aquí en el mercado de México. Bueno, entonces ahí ven ustedes varios tipos, ¿no? Aquí ven cómo la máquina va haciendo los cortes de estas láminas de acero. Ven algunos que, por ejemplo, este trae la preparación de los núcleos para transformadores con trifásicos, ¿no? Para que vengan aquí los 3 devanados, o más bien los 6 devanados. Y otros que son, por ejemplo, para transformadores monofásicos, ¿no? Son un devanado de alta y uno de baja. Ahorita van a ir viendo cómo se va armando cada uno de estos. Bien. Después tenemos estos devanados, bobinas, como le quieran llamar, pero entiendan qué es lo que es. Estos llamamos a estos componentes que pueden ser de cobre o aluminio y que forman este embobinado, ¿no? Ahora mucha gente, y eso lo pueden ustedes ver ya cuando entran a su vida profesional, piensan que un transformador que tenga los devanados de cobre es más eficiente que tiene que un transformador con devanados de aluminio. Y la respuesta es que pues no es así. Simplemente se requiere un poco más de aluminio para lograr esas eficiencias. De hecho, yo les puedo decir al día de hoy que yo creo que el 99% o 98% de los transformadores que vamos a hablar el día de hoy están hechos con devanados, tanto en alta como en baja tensión, de aluminio. Y de hecho casi ni se nota. Es cualquier cosa. Digo, sí cambia el diseño del tanque, del núcleo, etcétera, pero si lo ves por fuera, pues no lo distingues mucho, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo, por una parte, se está enrollando, se está embobinando el embobinado de baja tensión, y muchas veces pues, lo queremos ver como si fuera en los libros, ¿no? Un alambre magneto ahí dando vueltas. Pero la realidad es que, pues, por ejemplo, el devanado de baja tensión, que es el que lleva más corriente en los transformadores que bajan tensión, pues podemos ver que es una lámina con cierta sección transversal que va a disipar ese calor con la corriente nominal que tenga ese transformador, de esa capacidad en específico. Aquí ustedes pueden ver cómo se van enrollando estas láminas y se van aislando con el papel aislante que vamos a ver ahorita más adelante, ¿vale? Se están separando entre vueltas. Y por último tienen acá el devanado de alta tensión, podría ser uno de 13.8 kV, que ya se hace con alambre magneto. Pero pues alambre magneto también hay alambre magneto de aluminio, ¿vale? Y ahí está su separación entre espiras con el esmalte del alambre magneto y en este caso pues con el aislante de los papeles, ¿verdad? Entonces, y acá lo ven ustedes ya conformado este transformador monofásico, una de las piezas, ¿verdad? Donde normalmente queda el devanado secundario en la parte interna y el otro pues la parte exterior, ¿sale? Entonces así lo veo. Bueno. Bien. Entonces, por otra parte,
tenemos los aislamientos. Esta parte es la que más se debe de cuidar ya cuando hablamos de cómo se opera y cómo se carga un transformador. La temperatura a la que llegan o las condiciones en las que están estos aislamientos es la que determina la vida útil de estos equipos, de estas máquinas eléctricas. Ese es el eslabón débil de toda la construcción del transformador, ¿vale? Como dice, su función es preservar la integridad dieléctrica de los devanados entre sí, o sea, entre las vueltas, como lo vimos en las imágenes anteriores, y de sí mismos con respecto a otras partes metálicas, también, ¿verdad? De la carcasa del transformador, del núcleo. Bien, dice, con respecto a las partes metálicas del interior, que forman parte de la tierra del sistema de alimentación, dice, para de esta manera mantener el flujo de la corriente por trayectorias útiles. O sea, que solamente esa corriente de excitación o esa corriente que está dando la carga, pues vaya por estas trayectorias que son solamente el devanado. ¿Ok? Y además proporcionan al conjunto de los devanados, ya lo que vimos unidos los dos, ¿verdad? Ahí, una resistencia mecánica, ¿vale? Para soportar esfuerzos originados por cortocircuito. Bien. Entonces, porque recuerden, cuando hay una falla de cierta cantidad de amperes, pues hay unos esfuerzos ahí, se buscan repeler entre vueltas y entre devanados, ¿verdad? Se buscan separar por ese efecto magnético tan grande, aunque sea en un tiempo muy corto, pero puede destruir el compuesto, todo esto, ¿no? Toda la construcción. Estos normalmente son de materiales de papel y cartón de origen celulósico. Sin embargo, esos son los que se utilizan para aislar entre las vueltas de los devanados, pero por ejemplo podemos tener otros sistemas que son aislamientos de las porcelanas, lo que son las boquillas, ¿verdad? Que están en el transformador, y otros plásticos, etcétera. Incluidos ahí en el sistema aislante, pues el aceite, ¿no? Bien. Aquí vemos una imagen de algunos de estos aislamientos. Aquí ustedes pueden ver, no sé si lo alcanzan a apreciar aquí, espero de manera remota también, pueden ver uno de los papeles aislantes, ¿verdad? Que traen estos rombos, ¿no? Antes de pasar al proceso de horneado, tienen unos rombos ahí que traen una resina epóxica, ¿verdad? Porque vamos a ver ahorita más adelante que después de que se conforma la parte viva, que es el núcleo, y los devanados con sus terminales, pasan un proceso a un horno, donde estas resinas epóxicas a una cierta temperatura se funden y forman una sola pieza, ¿verdad? Todos estos devanados. Bien, y aquí no sé si lo alcanzan a apreciar, aquí también se alcanzan a ver los rombos, y pues también hay otros que son para allá las terminales que van hacia las boquillas. Bien. Ahí ustedes ya pueden ver lo que nosotros como fabricantes les llamamos la parte viva. Es básicamente el núcleo con sus devanados, sus sistemas de aislamiento de papel y el núcleo completo. A esta parte viva pasa un proceso que dependiendo del diseño del fabricante, pasa un proceso en un horno a una cierta temperatura, a un cierto tiempo, en el cual se busca pues, darle fortaleza mecánica a todo esto, fundiendo estas resinas, y además se busca extraer prácticamente el 99.9% de humedad de todo este sistema de aislante, porque han de saber que lo que mata al sistema de aislamiento de estas máquinas eléctricas es en gran medida la humedad, ¿vale? Entonces ahí lo pueden ver. Aquí tenemos un transformador monofásico, ¿sale? Con sus núcleos, y trifásico, ¿no? Y ya todo armado con la parte viva, ya con su armazón para ya instalarlo dentro del gabinete. Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Después tenemos el líquido aislante, ¿sale? Que como dice aquí, pues tiene dos funciones. Obviamente la de aislar, ¿verdad? De las partes energizadas, entre, pues digamos, la parte viva y el gabinete, que es el que nosotros vemos y lo tenemos a la mano, ¿sale? Y pues para preservar ese nivel de aislamiento, el proceso de llenado debe llevar un vacío, evitando la presencia de burbujas de aire. O sea, lo llenas, o sea, ya salió del horno, inmediatamente que sale del horno prácticamente se instala en el gabinete, se tapa, se llena de aceite y se lleva un proceso de vacío para sacar todas esas partículas del aire, ¿no? Además de esto, tiene una función muy, muy importante, la cual es
medio de disipación. O sea, nosotros, en cuanto le empezamos a conectar carga a este transformador, pues a través de los devanados empieza a llevar más corriente. Entonces, por efecto Joule, ¿verdad? A través de estos devanados empieza a generar calor. Y ese calor, pues hay que disiparlo de alguna manera para que pueda llevar la capacidad que viene ahí en la placa, ¿verdad? Entonces, hay un diseño ahí de disipación del calor, muy interesante, que eso es básicamente diseño de cada fabricante. Ustedes pueden ver que puede haber un transformador de la misma capacidad, de la misma tensión, pero de distintas marcas y que tiene una forma distinta geométricamente por fuera del gabinete. Es porque básicamente pues, las normas del producto rigen qué pruebas debe pasar, ciertos criterios, pero de ahí más es diseño del propio fabricante de cada transformador. Bueno, entonces sirve también para disipar, ¿sale? El calor. Normalmente el aceite que se utiliza para este tipo de transformadores es aceite mineral. Y bueno, pues a últimas fechas existen otros líquidos aislantes, como uno que se produjo y tiene patentado ahí Prolec GE, que es el BG100. De hecho, si abren su díptico, todos tienen su díptico, ¿verdad? Ábranlo por favor. En la segunda página de pueden ver las características de este aceite, que es VG100, ¿vale? Este es un aceite vegetal, completamente biodegradable, ¿sale? Entonces, de hecho hasta huele como aceite de cocina. Tiene la cualidad de, aparte de ser biodegradable, se utiliza en muchas ocasiones para un propósito en específico, aparte de ser amigable con el ambiente, sino también ustedes pueden ver ahí, hay una gráfica, me gustaría que la vieran aquí conforme lo estoy platicando, donde ven las temperaturas de punto de inflamación y el punto de combustión. ¿Vale? El punto de inflamación es cuando ese aceite, esa temperatura empieza a estar de un estado líquido, empezar a flamear, o sea, a convertirse en un vapor, y el otro que está sin color café es el punto de combustión, o sea, ya con esa temperatura se prende. ¿Ok? Entonces ustedes pueden ver las temperaturas que tienen los los aceites minerales versus otros como son el VG100. Entonces, ahí ustedes pueden ver que en el punto de combustión tiene una temperatura muy grande, lo cual le permite que usted cuando esté diseñando una instalación eléctrica que sea privada, ¿verdad? Entonces muchas veces los transformadores que son de aceite mineral los tienen que dejar fuera del inmueble, porque si hay un problema, una falla con ese transformador, existe la posibilidad de que es por los gases que genera y la temperatura a la que llega en el momento de la falla, ese gas y ese aceite pues brote, ¿verdad? Como una fuente del transformador y crea un incendio. De hecho, si ustedes buscan ahí en YouTube incendios de transformadores, van a ver de lo que estoy hablando. Entonces, si usted quiere colocar un transformador dentro de un inmueble, en la norma de instalación, en la NOM 001C de 2012, le da una provisión de una de dos. O le construye una bóveda, que le llaman bóvedas para el transformador, que es básicamente un búnker. O sea que, va a poner un aparato que durante una falla puede o no estallar y crear un incendio, pues usted le va a construir un búnker para que contenga ese incendio y el estallido. Lo cual en la práctica pues nadie lo hace porque sale carísimo. Entonces lo que se hace es, se compran estos transformadores con este aceite que tiene un punto de combustión más grande y la norma le permite instalarlo sin bóveda. Sin este artefacto ahí, esa construcción civil que sale a veces más cara que el propio transformador. Entonces ahí como ven, también es que sea un producto verde, pero no lo consiguen así por tal, ¿no? Sino también por este tema. De hecho, pues nosotros ojalá todos fueran así, ¿verdad? Porque también si hay algún problema, pues bueno, se limita ahí el impacto que tiene todo el tema de reciclamiento de todos estos aislantes. Bien, entonces eso es el aceite, ¿no? El líquido aislante. No todos son de aceite mineral, también existen otros. Ya vemos una aplicación. Bien, después tenemos, ya tenemos la parte viva, ya tenemos el líquido aislante. ¿Qué contiene todo esto? Pues el tanque, y en algunos de estos tanques llevan radiadores. Entonces,
Este preserva todas estas partes que acabamos de platicar y además las contiene en un ambiente controlado, que no entre la humedad, ¿verdad?, del ambiente. Entonces, aquí, como ven, dice, pues aloja la parte viva, la preserva, además disipa, ¿sale? Disipa el calor, o sea, yo genero por efecto Joule calor en los devanados, lo disipo a través de los papeles aislantes, las demás capas, luego me encuentro con el líquido aislante, el aceite, empiezo a disipar ese calor y luego tengo una superficie que ya está con el medio ambiente, que es el tanque. Entonces hay algunos transformadores pequeñitos, como el que ustedes pueden ver ahí en su tríptico, bueno, en el librito en la página, digamos, sexta, ahí pueden ver uno que dice transformadores de poste monofásico. Ahí pueden ver transformadores que son muy pequeñitos en su capacidad de kVA y que ustedes los pueden ver que pues, no llevan en algunas ocasiones radiadores. ¿Por qué? Porque con la cantidad de calor que se genera en sus devanados, la superficie que tiene el transformador con el medio ambiente perfectamente puede disipar de manera indefinida pues ese calor, ¿verdad? Bien, pero existen otros que pues por el calor que se está generando, por las capacidades que tienen, pues requieren del uso de radiadores, ¿sale? Entonces hay algunos que llevan el diseño de los radiadores, pueden ser tubulares o tipo Blair, normalmente se utilizan estos, los tipo Blair, pero ambos son radiadores y pueden venir solo acompañados del propio radiador solo o con pasos forzados de enfriamiento. Es decir, que el transformador tiene un control ahí de temperatura que localizado de manera específica en una parte del transformador, donde cuando el aceite llegue a una cierta temperatura, en automático el control que tiene ahí va a encender estos pasos de enfriamiento, buscando que tenga más allá de una capacidad base sin enfriamiento, ¿sale? Y todos estos procesos pues se hacen ahí a mano, ¿verdad? La verdad es impresionante. La primera vez que me tocó ir a visitar la planta de Prolec GE, a mí la parte que me sorprendió más fue los talleres de soldadura, por la pulcritud. Uno se imagina un taller de soldadura, el maestro ahí con las tortas y la soldadura, pero sin embargo, pues por todos los temas de calidad, etcétera, que se manejan, la verdad no, ni parece un taller de soldadura y no está automatizado, lo siguen haciendo personas. Esa es la parte que, digamos, hasta cierto punto artesanal tiene el producto, pero con un nivel de calidad impresionante, ¿sale? Bien, entonces esos son el tanque y los radiadores. Y vamos a poquito aquí hablando de los accesorios, que ahí en los accesorios el tipo de transformador ahí sí varía muchísimo los accesorios que lleva uno u otro, pero podemos hablar de muchos que comparten. Aquí por ejemplo vemos uno de los principales accesorios que lleva, que a mí no me gusta llamarle accesorios porque lo requiere el transformador para operar, no está extra, es las boquillas, ¿verdad? Como dice ahí, su función es conducir de manera segura a los conductores a las terminales de los devanados, ¿sale? Entonces, o sea, debe de haber una interfaz para yo las líneas eléctricas, del nivel que sean y como vengan, pues debe haber una interfaz para yo conectar a esos devanados. Cuando lo hacemos en el cuaderno se ve muy fácil, ¿no? Y el devanado. Pero debe haber en el mundo real una manera en que se conecten, y es a través de estas boquillas, ¿vale? Y básicamente se componen de ese cuerpo aislante, que es normalmente de porcelana, otro tipo de elementos, el conector terminal y la parte conductora que va por dentro, ¿no? Eso es uno. Otro que llevan es el cambiador de derivaciones, o los taps. Si a alguno le había tocado ver alguno de estos transformadores, o en el argot de los electricistas. Básicamente es un cambiador que cambia las terminales que tú tienes de relación. Lo hace en el lado de alta tensión, o de media tensión, como lo quieran ver, ¿sale? Y normalmente tiene 5 posiciones, la que es digamos el valor de placa, y con más menos 2 pasos, 2 pasos arriba y 2 pasos abajo de 2.5%. O sea, tienes un rango de operación de menos 5 y más 5%. ¿Por qué? Porque en la vida real, las líneas de Comisión Federal no todas tienen el mismo nivel de tensión.
O sea, esos ya son aparatos para la vida real. O sea, ya cuando los implementas dices, ¿sabes qué? Lo conectamos, ingeniero, y medimos en el secundario y no nos da esos 220 entre fases que queremos. Nos da 208, 204. Pues algo tenemos que hacer. Entonces, están estos cambiadores de derivaciones. Cabe mencionar que estos son cambiadores sin carga. Se tiene que hacer con el transformador completamente desenergizado. Y cuando se le ocurrió hacer esto, pues no ha contado muchas veces, ¿verdad? Hay un tema ahí de un arco que se hace adentro y por eso trae todos los transformadores en español y en inglés una leyenda que dice precaución, operar tiene que ser completamente desenergizado. Bien. Entonces todos los distintos transformadores lo traen. Bien, otros accesorios, estos son utilizados principalmente o básicamente en instalaciones subterráneas, que son los indicadores de falla. Estos se conectan, son una especie de TCs, de transformadores de corriente, ¿quién lo voy a decir? Que se colocan en los conductores que vienen de distribución subterránea, ¿sale? En los de media tensión. Entonces, y tienen una especie de alerta, un semáforo, si lo quieren ver así, sale por cada fase. Y aparecen ahí en el frente del transformador. Esto principalmente los especifica la Comisión Federal de Electricidad en distribución subterránea para lugares donde tienen un arreglo en anillo. Están conectados los transformadores en anillo. Entonces, si hay una falla, si se reporta una falla en esta línea, pues mandan una cuadrilla y esta cuadrilla tiene que ver dónde se encuentra la falla. Entonces, una manera rápida, como todo está de manera subterránea, antes pasaban por los postes y iban viendo qué problema pueden tener. Pero en el caso de lo subterráneo, pues una manera rápida, para no estar abriendo registro por registro, entonces lo que hacen es que tienen estos indicadores de falla y ellos conocen cómo se va distribuyendo la energía eléctrica de la troncal que tomaron ellos, la línea troncal, hacia cada uno de los transformadores. Entonces, si tienes una falla en un anillo que tiene 10 transformadores y en el quinto está la falla, entonces usted puede ver cuando pasan esas fallas, estos indicadores pasan de un color a otro. Entonces, así la cuadrilla desde la camioneta pueden ver, pues por aquí pasó la falla, por este transformador también pasó la falla, está entre este y este. Entonces es más fácil para las cuadrillas volver a poner, la puesta en servicio de nuevo de estas líneas. ¿Vale? Esa es la aplicación que tiene en el mundo real. Indicadores de falla. Y después tenemos, estos son bien importantes, los indicadores de nivel de temperatura y nivel de aceite. Resulta que, pues con el paso del tiempo, las boquillas tienen empaques que con el tiempo pues se resecan, o que si se sobrecargan los transformadores pues sufren averías. Entonces, o simplemente cuando lo instalaron le dieron un golpe que en ese momento nadie lo declaró y después empezó a fugar aceite el transformador. Entonces, una manera de saber rápido es con estos relojes, estos indicadores que se encuentran en la parte de enfrente de los transformadores. Entonces, ustedes pueden ver el nivel de aceite para ver si pues tiene las mismas condiciones con las que se llegó el transformador. Y también, muy importante, el nivel de temperatura. Estos relojes de nivel de temperatura traen dos agujas. Una que es la temperatura actual, que normalmente una en color blanco, que le indican la temperatura del aceite, a qué temperatura está ahorita, y una roja que le indica el máximo. Eso es muy importante porque parte de una labor que se tiene, por ejemplo, en cuadrillas de mantenimiento, ya una vez que tiene el transformador bajo su resguardo en una industria, yo por ejemplo, pongo ese ejemplo, pues es parte de las bitácoras, normalmente de lo que se checa. Yo les podría decir que casi diario está revisando ese dato de la temperatura máxima a la que han llegado los transformadores. Porque si estamos viendo que bajo una condición se está sobrecargando ese transformador, pues hay que ver qué está pasando del lado de la carga. Primero, ¿no? Probablemente lo estemos sobrecargando o hay alguna falla de tierra, etc. No se sabe. Pueden ser muchísimas cosas, pero el que va a sufrir es esto y no cuestan 3 pesos los transformadores, entonces hay que cuidarlos de esa manera. Bien. Aquí pueden ver ya algunos transformadores tipo poste con los distintos ahí accesorios de los que hablamos. O sea, las boquillas pueden tener muchas formas,
pero el concepto es el mismo, ¿no? Hay que entenderlo. Aquí, por ejemplo, vemos unos transformadores monofásicos y trifásicos, ambos llevan boquillas. De distintas características, pues sí, probablemente, pero al final son boquillas, llevan sus cambiadores de derivaciones, todos llevan una placa de datos. Esto es bien importante. La placa de datos es como de un transformador, al igual como un motor, es el acta de nacimiento. Si se pierde esta, pregúntenle a un maestro de esos de los que rebobinan motores sin la placa, si se los pueden arreglar. Igual con los transformadores, ahí vienen los diagramas de conexión, vienen los valores de la relación de tensión, ahí como viene, muchísimas cosas, el número de serie, etcétera, ¿sale? Entonces eso es muy importante que nunca se pierda. Bueno, y pueden ver, como mencionamos, que algunos solamente con el puro tanque tienen para disipar el área que tiene el tanque en contacto con el aceite, tienen para disipar el calor, y otros se ayudan de radiadores para disipar el calor que tienen o que están generando con la carga, ¿vale? Bien. Hay algunos que tienen pocos accesorios y otros que llevan muchísimo, ¿sale? Aquí, por ejemplo, vemos el ejemplo de uno tipo pedestal, bajo las especificaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Este es antes de ponerle el gabinete que trae la tapa, ¿no? Que trae el espacio ahí para los cables, para los conductores y la tapa per se, ¿no? Entonces, para que se vea un poquito más, ¿no? Pueden ver que traen fusibles. Por ejemplo, aquí podemos ver el lado de alta y el lado de baja. Cuando hablemos de alta, pues hablamos aquí en estos de media tensión, ¿no? Entonces, traen sus boquillas, que son precisamente para accesorios de conductores para distribución subterránea, ¿verdad? Que si son de 600, que si son de 200 amperes, todo eso se debe especificar, ¿saben? Estas son la transición entre el cable de distribución subterránea y las bobinas, los devanados, ¿no? Y pueden ver que tiene un lado A y un lado B. Este, por ejemplo, es un transformador de operación en anillo, ¿no? ¿Por qué? Porque le llega una cometida a ese transformador y permite, por las conexiones que lleva adentro, continuar ese circuito. En vez de un poste, si tienes 10 transformadores, tener 10 alimentadores, solamente tienes uno y lo conectas de manera en anillo, así se llama. Que en realidad, en el esquemático, sí tiene la conexión en anillo, ¿no? Pero es un anillo que está abierto en un lado. O sea, opera de forma radial. Hasta que hay una falla, pues se aísla la falla y ya opera en dos ramales, por decirlo. ¿Vale? Entonces, trae seccionadores. Por ejemplo, trae seccionador del lado A, del lado B. Un seccionador radial que es para desenergizar el lado de baja tensión. Sus indicadores de nivel de aceite, temperatura y las terminales de baja tensión. Hay muchas cosas. Conexiones de puesta a tierra, etc. Entonces, pero los conceptos son los mismos. Son los mismos. O acá vemos un transformador tipo subestación, que ya son para las industrias, transformadores de, no sé, arriba de 700 kVA, de 750 kVA, para arriba, ¿no? Y ya traen muchísimas cosas más. Traen, pues, obviamente, algunos traen, por ejemplo, estos manovacuómetros, que es para ver, no que estén o sea, saliendo el aceite, sino que la capa de aire seco con nitrógeno que traen arriba del aceite, o el vacío por sí solo, no se esté perdiendo, ¿verdad? En los empaques. Traen indicadores de aceite. Normalmente los de temperatura y los de nivel de aceite traen unos contactos de alarma, que es este tablero de control que están viendo aquí. Que ya, por ejemplo, un transformador de este tipo, pues digamos que el dueño, ¿verdad? El personal de mantenimiento, pues ya establece bajo qué rangos quiere que opere. Entonces, si llega a una temperatura de operación que no es esperada, pues está preparado el transformador para mandar esas señales de alarma, ¿no? Pueden estar conectados a un sistema supervisorio, a una simple alarma y una alarma, lo que sea, pero trae los contactos. Trae otro que es muy importante, que es la válvula mecánica de sobrepresión. Nosotros le llamamos la tortuga, ¿eh? Porque si la ves de arriba pareciera el caparazón de una tortuga. Y pues el momento de una falla interna, una falla fuerte, un corto,
pues se genera muchísima presión y muchos gases que generan una presión impresionante sobre el tanque. Entonces tienes estas válvulas mecánicas que liberan esa presión, pero la liberan para que se regule la presión dentro, pero tampoco que se escape el aceite. Tiene esa función. Y pues también tienen contactos de alarma, o algunos traen, aparte de los contactos de alarma, también traen una banderita, ¿no?, que dice, pues aquí ya pasó algo, porque son tan rápidos que a veces no saben. Bien. Y las gargantas, ¿no?, que estas gargantas es básicamente, normalmente este tipo de transformadores van dentro de un cuarto eléctrico de la subestación, y por un lado tienen la cometida eléctrica y por otro lado tienen los tableros de distribución y las protecciones. Entonces se acoplan directamente. Entonces tú entras a un cuarto eléctrico de esos y pues no ves los conductores, ¿verdad? Ves solamente el lado de acometida y el lado carga, y pues bueno, así vienen preparados. ¿Vale? Pueden ser de un lado o de otro, ¿no? Normalmente pues las más grandes son las donde están las terminales de media tensión. ¿Vale? Ok, esas pueden hacer así como están así, de un lado, o pueden ir al piso para una galería, etcétera, de cables. O sea, no hay ningún inconveniente con esto. Todo es de diseño. Estos ahora sí que están hechos a la medida como el cliente lo requiere. Bien, entonces, dentro de estas líneas que comercializa Prolec y fabrica Prolec GE, tiene varios tipos, ¿no? Tiene lo que es los transformadores de potencia, que son estos transformadores de miles de kVA, ¿vale? Que son ahí, ustedes pueden ver los tipos de clientes, empresas eléctricas como la Comisión Federal, u otras utilities de Estados Unidos y Centroamérica, firmas de ingeniería y construcción y empresas particulares, consorcios industriales muy grandes. Estos, el diseño es 100% sobre especificación, o sea, no hay una lista de precios donde diga, ¿cuánto cuesta un transformador de tantos MVA? Pues no hay, o sea, es un diseño propio, es un proyecto por sí solo. ¿Vale? Por eso que decimos que el 100% es sobre especificación, y solamente en el diseño del transformador, para poderlo cotizar, para saber cuánto se requiere de material y poderlo cotizar, pues se requieren entre 6 y 8 semanas para el propio diseño. ¿Vale? Porque es un proyecto en específico. ¿Vale? Luego tenemos los de distribución, que también son para la comisión, contratistas y desarrolladores inmobiliarios, distribuidores y clientes algunos directos industriales. El 70% es sobre especificación, hay algunas variaciones que hay que ver, pero el tiempo de horas de diseño, si se salen de lo común que hay en el mercado, pues es de hasta 2 días, no mucho. Y pues eso no se diga, o sea, hay otra, digamos, unidad de negocio que tiene Prolec, que es las boquillas estas de Seleco, apartarrayos, etcétera, que maneja. ¿Vale? Normalmente las vendemos a fabricantes de equipo original. Bien. Entonces, como les digo, tenemos aquí las distintas líneas que tenemos en Prolec GE, que son las más comunes, ¿no? Nosotros a los transformadores de línea residencial que van en esas capacidades, ¿verdad?, hasta 167 kVA, y voltajes en el lado primario de hasta 34.5 kV, son los transformadores de tipo poste, monofásicos o trifásicos, ¿verdad? Aquí está un monofásico y uno trifásico. Sumergibles, también hay transformadores sumergibles. ¿Dónde los ven? Pues más bien, ¿dónde no los ven, verdad? Es porque se trata de que no se ven. Estos los ven en centros históricos, normalmente pues no están a nivel de la banqueta, ¿verdad? Entonces, están en estas bóvedas que pues cuando llueve, por un cierto tiempo están inundados, ¿no? Entonces estos transformadores operan bajo el agua, ¿verdad?, por decirlo así, y todas sus conexiones. Los monofásicos y los monofásicos tipo pedestal. Como su nombre se dice, pues podemos montados en un pedestal, ahí en nivel de calle, ¿no? Entonces, ahí pueden ver estos son los residenciales, hasta esas capacidades. Luego tenemos los comerciales, que son básicamente pedestales trifásicos en estas capacidades, ¿sale? Tanto para aplicaciones sencillas como un OXXO, que son las más sencillas que vemos nosotros, y también con ciertas características especiales para centros de generación con cargas de generación eólica o fotovoltaica, requieren ciertos arreglos ahí especiales, y también los tenemos ahí en esa oferta. Además, ya los industriales, que son los que platicamos ahorita ya el último, que son los transformadores tipo subestación o estación, y los sumergibles, todos estos trifásicos en estas capacidades. Sí. Sí, Antonio, ¿tienen una pregunta? Ajá. ¿Cuándo utilizar un TR con el combinado de cobre-cobre y cuándo de aluminio-aluminio? Ok, ahí la respuesta es, ¿cuándo utilizarlo? Normalmente esto lo decimos nosotros los fabricantes en base al diseño.
Ya normalmente cuando se va uno a estos niveles de capacidades de arriba digamos, 3, 5 MVAs, ya es más práctico por peso y por costo fabricarlos en los devanados cobre, ¿verdad? Cobre. Pero sin embargo, yo les puedo decir que todos los que hemos visto hasta ahorita, los pequeños, se fabrican con devanados en aluminio. Digamos que es un criterio que da el fabricante, porque al final del día el usuario o la empresa contratista o la firma de ingeniería que hace el diseño busca una eficiencia, no tanto que sean de cobre o de aluminio, ¿verdad? Entonces es base a un criterio, digamos, del fabricante. Sin embargo, muchas veces en el campo hay algunos usuarios, sobre todo gente que tiene mucho tiempo en la industria y que tiene dicen, no, pues ¿cómo que aluminio? Yo lo quiero de cobre. Entonces, incluso transformadores más pequeños, 500, 750 kV, los hemos llegado a fabricar así, pero es bajo petición del usuario final. Y pues si está dispuesto a pagarlo, pues adelante, ¿verdad? También. Otra pregunta. Ajá. ¿Cuándo utilizar un DR con el... Sí, ya Los ITM en transformador de pedestal que mostraron en anillo interrumpen solo en baja tensión y si son operación con o sin carga. Es correcto, cuando hay algunos transformadores, sobre todo estos, los monofásicos de pedestal, que tienen la opción, sobre todo eso viene en la especificación de la Comisión Federal de Electricidad para ese tipo de transformadores, de que pueda llevar o no ese interruptor termomagnético. Entonces, sí, lo que abre, lo que libera es la baja tensión. Son interruptores de baja tensión y sí, son con carga. De hecho, se pueden abrir así con carga, como cualquier otro. Tercera pregunta, ¿y cuándo se utiliza un DR en estrella-estrella? Estrella-estrella es una configuración que utiliza que tiene estandarizado la Comisión Federal de Electricidad cuando se vino este boom de obra en distribución subterránea. Lo que se usa porque normalmente los transformadores en el primario son delta y en el secundario son estrella, ¿verdad? Por el tema de las cargas monofásicas y las liberaciones de la falla, ¿verdad? Pero en el caso de la Comisión Federal lo que se busca es que se evite un fenómeno cuando tienes varios kilómetros de redes subterráneas de este cable con una capacitancia muy grande de ferrorresonancia. Ustedes busquen ese fenómeno, se llama ferrorresonancia de líneas subterráneas. Entonces eso pasa cuando, en el caso por ejemplo de la Comisión Federal, que tiene kilómetros de redes subterráneas, puedes tener resonancia ahí por la capacitancia de los conductores, de las líneas de distribución y los transformadores. Entonces, por eso en la Comisión Federal utilizan ese esquema de estrella-estrella. De hecho, si me hacen llegar un correo, al final les voy a pasar mi correo y yo les puedo pasar un artículo que escribió un ingeniero allá de Guadalajara, el ingeniero Sergio González Cota, explicando ese tema a detalle, muy bueno para la Asociación de Contratistas de Occidente, y para ustedes les va a servir mucho, para entender qué es eso, por qué si tienes muchos kilómetros de redes subterráneas te puede generar este problema. Tiene que ver con la sobretensión. Bien. ¿Listo? Bueno, entonces, ahí tenemos esto. Bien, entonces, pues todo esto, cuando les llegue a tocar en su vida profesional, analizar, mandar comprar, diseñar una red donde llegue un transformador de este tipo, pues todo eso hay que especificarlo, porque los compradores y los vendedores no leen la mente de los diseñadores. Tiene que estar en las bases de diseño y en los proyectos que ustedes hagan, si se quieren dedicar a esto, pues debe ser lo más detallado posible. O sea, quiero un motor de 5 caballos. ¿De qué tensión? O sea, sabemos que es de 60 Hz aquí en México, pero está preparado para llevar un variador de frecuencia. O sea, todo eso hay que ponerlo, ¿eh? Entonces, eso pasa en los diseños, pues hay que ponerle ahí el tamaño del conductor es y una memoria de cálculo y todo eso, ¿no? Entonces, un transformador, pues no se diga. Tienes que llevar, en el tema del núcleo, eso lo decide más bien el fabricante, no tanto la persona que hace el diseño de la red eléctrica. El medio aislante, como les digo, hablamos ahorita solamente de líquido, pero hay algunos transformadores que son
Se llaman transformadores secos que no traen líquido aislante, ¿vale? Vienen encapsulados, pues bueno. Hay que especificarlo eso. El número de fases, pues eso es de primaria, ¿verdad? O sea, es monofásico o trifásico. No hay bifásicos, ¿eh? Es monofásico, 2 líneas o una sola línea, ¿vale? El tipo, obviamente, lo vas a montar en un poste, ingeniero, o va a ser en un pedestal, o dentro de una subestación, ¿vale? O sea, todo eso tiene que estar ahí descrito. La clase de tensión, pues, obviamente, esto que ven aquí ustedes es pues el nivel de aislamiento máximo que puede llegar a los aislamientos que tienen. O sea, ojo aquí, hay un tema ahí, por ejemplo, con los transformadores monofásicos. Ustedes pueden ver que dice, transformador monofásico, 13.200 kV, diagonal, así, YT, otro nivel de tensión, la raíz de 3. Pues hay algunos transformadores monofásicos que se conectan a 2 fases y otros que solamente se conectan uno y cierran el circuito con el neutro corrido. O sea, el nivel de aislamiento que tiene uno y otro es distinto y los apartarrayos se deben de seleccionar acorde a. Entonces, ojo con eso. Si son monofásicos y básicos, la capacidad de eso es básico. En el caso de los de subestación, si llevan pasos de aislamiento, pasos de enfriamiento, o sea, eso lo empiezan a ver en transformadores arriba de 3 MVA, más o menos. Empiezan a ver estos pasos, ¿no? Las conexiones, aquí lo normal es que sean delta estrella, o si son estrella estrella. Delta delta es rarísimo por las condiciones que tiene de circuito de protección, no se puede tener una certeza. O al revés, estrella delta, ¿no? Existen muchas posibilidades, siendo estos dos de arriba las más comunes. Y como les digo, las especificaciones de CFE, por lo que les acabo de platicar, todos son estrella estrella. Bien. El poste, pues bueno, según la aplicación, pues sí, todos los postes, si usted lo ve, llevan las provisiones para ser montados en herrajes de poste, ¿vale? O sea, no es solamente el tanque así por sí solo, trae provisiones para montarlo, para elevarlo y colocarlo en herrajes, ¿sale? Y todo eso hay que platicarlo y ponerlo en especificaciones. Normalmente, dependiendo, puede ser tanto una página como el transformador vaya creciendo, pues puede tener hasta 15, 20, 50 páginas, nos ha tocado ver algunos. Entonces, dependiendo el grado de detalle de los accesorios que lleguen. Bien. Bueno. Entonces, importante siempre la capacidad. Esto nos va a decir de qué tamaño, qué sección transversal va a tener esos, el número de vueltas ya está dado, ¿no? Con la relación, pero ¿qué sección transversal va a tener? Pues es ahí la cantidad de aluminio o cobre que se le pone a los devanados. Bien importante. Esos son en kVA, es potencia aparente. El transformador no sabe qué factor de potencia usted va a tener en sus cargas. Entonces, siempre se da en kVA. O sea, ustedes ya saben cuál es la demanda en kilowatts, pues sí, pero cuál es su factor de potencia, pues usted lo tiene que tener ahí dado, ¿verdad? Entonces, por eso se da en kVA, ¿verdad? El tipo y número de fases, obviamente poste, monofásico, poste trifásico. Tensión primaria y secundaria. Casi todo el mundo, porque lo vemos a diario, especifica la tensión en el primario, es para 13.2 o 13.8 kV. Y en el secundario dan por sentado que es 220, y si es en estrella, pues 220, 127, ¿no? Volts. Pero hay algunos transformadores, los que son para instalaciones privadas, de utilización, instalaciones de utilización, pues puede ser 220 o puede ser 480, o puede ser otro valor especial. Entonces siempre hay que especificarlo, ¿verdad? No siempre es 220, 127. Y sobre todo, esto es bien importante, la especificación y la norma aplicable de fabricación. Todos los transformadores están apoyados las normas mexicanas están apoyadas en normas que están regionales, tipo ANSI o algunas triple IEC. Pero aquí pues las armonizamos y les pusimos en MX. Sin embargo, hay algunos empresas del Estado, como es la Comisión Federal, que tiene sus especificaciones. Entonces se basan en normas mexicanas, pero con sus asegúnes, como el que les acabo de decir, pues todos son estrella estrella. Esos son los fabricación para CFE, pero bueno. Entonces siempre es muy importante bajo qué norma. Pues una norma ANSE normalmente, o una norma, una especificación de CFE. De hecho, les paso un tip, normalmente los van a conocer como en el argot, ahí ya
los norma K o los norma J. Los norma J se refieren a las normas ACE, que son NMXJ, que son todo el compendio de normas producto eléctricas, y por otra parte las K, que son todas las especificaciones de transformadores del CFE, empiezan con una K. Pues norma K es un transformador para la comisión. Bien. Ok. Entonces, como les digo, hay distintas normas. O sea, para distribución aérea tenemos esta. Esta es la norma oficial que les digo, la 002, que requiere para estos transformadores de distribución una eficiencia muchísimo mayor. Ahí la pueden ustedes checar. ¿Sale? Y como les digo, hay normas de referencia como son las del CFE y otras normas especiales como son para Pemex o otros institutos, ¿no? Bien. Aquí vemos de los de distribución subterránea, hay J y hay normas K, que son trifásicos, que son monofásicos, sumergibles. Hay una norma de producto de cada uno de ellos donde dice sus características. Y obviamente, pues todos los fabricantes deben de dar ese certificado, ¿no? O sea, una cosa es lo que dice las normas, yo los fabrico conforme a ellas, pero no puedo ser juez y parte. Debo de tener una tercería, que en este caso son los laboratorios de acreditación, las entidades de acreditación. Puede ser ANSIO o en el caso de los transformadores que se fabrican con especificaciones para CFE, la PEM, ¿no? O pueden ser otras, ¿no? En el caso de PROLEC, pues la verdad, el tema de las certificaciones no hay ningún problema porque no solamente atendemos al mercado mexicano, sino también al mercado de Norteamérica y de Centroamérica, ¿no? Por las capacidades que tiene. Entonces, todo ese tema lo tenemos bien. Y sobre todo, pues el tema de calidad, ¿no? Hay un prototipo de transformadores y pues se debe repetir. Recuérdense, un concepto que me gustó una vez que nos lo platicó un maestro de la universidad. Dice, calidad es que tú abras unas papitas en Tijuana de la misma marca y otras en Cancún y te sepan igual, que traiga el mismo contenido de papas, el mismo contenido de aire también, ¿no? La misma higiene, etc. Es repetir, ¿sale? Que traiga la calidad. Que el producto sea bueno o malo, quién sabe, pero que tenga calidad, ¿no? Continuidad. Entonces, eso es muy importante en los productos eléctricos. ¿Sabes? Que el diseño que ya funcionó y se avaló, o sea, con las pruebas de rutina. ¿Tiene una pregunta ya? Sí. Sí, a ver. Dice, los transformadores de media tensión en anillo tipo pedestal, el interruptor de media tensión se puede operar con carga. Se lo checo, pero estoy casi seguro que no. Okay. Y sobre esa pregunta dice, ¿y el secundario? Ah, bueno, es que hay dos. Una es el fusible, que eso estoy prácticamente seguro que no, salvo se lo checo, eso me reservo. Y el otro son los seccionadores. En el caso del que vimos ahí, que era un 300 kVA con norma K en anillo, trae 3 seccionadores, lado A y lado B. El lado A y lado B son los que seccionan el circuito de media tensión. Esos son operación sin cargas. Pero el seccionador radial que desconecta la baja tensión, ese sí es operación con carga. Hay otra. Dice, la especificación para la operación de los TR sobre el nivel del mar, ¿en qué cambia? Ah, bueno, es que todos los transformadores en su tanque viene especificado y en la placa de datos vienen especificados para qué nivel o sea, cuántos metros sobre el nivel del mar puede operar para tener esa capacidad. Básicamente hay dos que están estandarizados, que son 1000 metros sobre el nivel del mar y 2600, si mal no recuerdo. Entonces, si usted tiene un transformador, voy a poner el ejemplo de 1000 metros sobre el nivel del mar y lo colocan en una ciudad, aquí que estamos a 1700, aquí en Irapuato, más o menos. Entonces, en las normas de producto hay unos factores de rateo, o sea, de quitarle capacidad bajo esas condiciones. ¿Qué pasa cuando vamos a un ambiente diferente al que estaba diseñado? O sea, si nos vamos más arriba, el aire cada vez es más delgado, es más fino y por ende tiene menos capacidad de enfriar, ¿no? Porque es menos denso. Es por eso que cuando un transformador lo ponen en una ciudad más grande como la Ciudad de México, y no está preparado para esto, pues bueno, hay que tener ahí en contexto esto, y eso viene en las normas de producto, que igual si gusta yo se le puedo enviar más o menos, si me dice el nombre si me manda un correo esa persona,
con la aduana en específico, yo le puedo decir cuánto porcentaje es por cada 100 metros o cada 500 metros. Hay otra. ¿Cuál es la diferencia en la norma K y la norma J en cuanto a construcción de transformador? No, la construcción es la misma, la calidad es la misma, solamente que yo podría agregar la principal, es que bueno, las normas K, las especificaciones más bien de Comisión Federal, pues son muy cerradas, ¿no? Dicen, yo quiero estos devanados conectados en estrella, quiero estos accesorios de base, etcétera, y además tiene unas eficiencias mayores. Al día de hoy, esa norma que mencionamos de eficiencias, la 002, para los de CFE sí está vigente y aplica, mientras que para los J, los ANSE no. Yo siento que esa sería una de las principales. Los transformadores de CFE son más eficientes. No quiero decir que los otros no, sino que son muchísimo más. Es por eso también el precio. Bien. Entonces, para cerrar esta plática, como les digo, en el caso de Prolec, pues no tiene ningún inconveniente con el tema de certificaciones. UL, ANSE, de calidad, la PEM, la que guste, ¿vale? Y algo muy importante es, pues si todo lo haces con calidad y con buena mano de obra, pues te sientes seguro de dar una garantía, ¿no? Al día de hoy, pues en México, todos los productos deben de tener mínimo un año de garantía. En el caso de Prolec GE, tiene una garantía que es de 5 años. Esta no tiene ningún costo y va con todos los equipos. El usuario final, ya cuando tiene la factura del transformador, entra a este sitio web y lo registra al nombre de la empresa donde quedó o la persona que es dueña del equipo y tiene 5 años. Estos son 5 años de garantía contra defectos de fabricación. Porque muchas veces nos hablan y, no, pues es que venía con una boquilla rota. No puede ser, porque desde planta pues vienen todo esto cuidado y no pasaría las pruebas si fuera así, ¿no? A veces se le hacen daños, sobre todo a las boquillas, la gente se para encima de ellas, o sea, entonces las quebran, ¿no? Pero bueno, es contra defectos de fabricación, ¿vale? Bien, entonces por mi parte sería todo. Esta es una presentación, como les dije, muy básica de los transformadores. Aquí les dejo mis datos, ahí está mi celular y mi correo, para que ustedes, si tienen alguna duda, o algún comentario o alguna información en particular que quisieran conocer, me pueden hacer llegar un correo y yo con gusto les hago llegar la información. Y también para todos aquellos que están viendo de manera remota la presentación, también pueden hacer llegar otras preguntas a este correo y con gusto se las vamos a ir depurando, ¿verdad? Por mi parte, muchas gracias y nuevamente agradezco a UNCE y a ustedes por prestar aquí atención. Muchas gracias. No se vayan, va a haber ahorita unos regalos. Sí, bueno, pues para concluir esta sesión, otorgamos este reconocimiento a Antonio Landeros por haber impartido este curso en la Universidad de Guanajuato, División de Ingenierías en Salamanca. Gracias. También el Sistema Nacional de Capacitación UNCE agradece a todos por su participación a este curso. También agradecemos al doctor Estrada, que es coordinador de esta división, por todas las facilidades otorgadas en la realización de este programa de capacitación remota. A nuestra familia UNCE, también felicitarlos por sumar esfuerzos en la profesionalización del sector. Y por último, los invitamos a nuestra próxima capacitación, que se impartirá el 4 de marzo por Cummins, con el tema Principios de Generación. Y no se olviden de seguirnos en nuestro sitio web y también en nuestras redes sociales para mantenerlos actualizados con este programa. Muchas gracias. Antes que se vayan, me gustaría que tomáramos una foto aquí todos aquí adelante, y les voy a dar un regalo a todos, pero traigo un regalo en específico que es un libro, el cual fue un trabajo de un ingeniero que trabaja ya como consultor nosotros, que habla de cables, de transformadores, motores, pruebas eléctricas, y siento que es muy bonito para ustedes. Entonces voy a hacer una pregunta, la dinámica va a ser esta, voy a hacer una pregunta de lo que vimos aquí, y el primero que levante la mano y yo le diga, tú, o sea, no vas a levantar y decir la respuesta, levanta la mano. Si te digo que tú fuiste el que la levantaste primero, respondes, y si lo responde bien, pues le damos el premio, y al final que demos el premio, bajamos, nos tomamos una foto y les tengo un regalito aquí para todos, para el celular, ¿sale? Entonces vamos a hacer la pregunta si gustan, ¿sale? Entonces
Recuerden que levanten primero la mano, es un manual eléctrico que sacamos en Viacom, que es una empresa hermana de Prolec, y que pues, los vamos a regalar el día de hoy. La pregunta es la siguiente, alguien que me diga 2 funciones que tiene el líquido aislante en los transformadores. Usted. Bueno, lo que su nombre indica, aislar las partes eléctricas del mismo transformador, tanto su devanado como el exterior, su carcasa. Ajá. Y otra es mantener el enfriamiento bajo también del mismo por el efecto de que produce el iluminado. Vamos a ver. No se crea, sí. Un aplauso para los compañeros. Pásale. Y ya por último, les pido de favor si se pueden venir para acá para tomar una foto grupal. ¿Tienen? Ya te puso atención, compañero. Y pasen acá, nos tomamos una foto y pasan aquí conmigo, les tengo un regalo. ¿Vale? Vénganse para acá. Fue el primero que levantó la mano, rápido, sí. Pásense para acá, ahorita nos tomamos una foto. Maestro, de favor. Pasen. Los chaparritos, como yo aquí adelante, y ya los más altos, pues acá atrás. Los más altos allá atrás. De acá, compañera, pues. Gracias, Magazine. Entonces, todos digan cheers. 1, 2, 3. ¿Ya? Muchas gracias. Pasan acá, por favor. Ahí viene cómo se usa. Gracias. Como eso sí traíamos. Oye, el que se ganó. Para los que tengan envidia, lo pueden bajar de la página de Viacom. En PDF. Dale. Gracias. Ay, qué. Muchas gracias. Si quieres, a la una mañana que vengas con el equipo de donde descarguen. Es que lo tendré que modificar. En el caso de los ciudadanos, sí le puedo pues se llena y luego se quitan todos los tiene un esquema. Pero yo se lo mando, o sea, no tengas dudas. Y nomás le quito todos los que digan problema y todo eso. Nada más dejo la información. Están bien. Como que corten esto. ¿Como un viejo? No, pero
Your call will be disconnected. Se desconectará la llamada.